Muy bien, chicos. Regresamos. Entonces, ya vimos ahorita las características de los verbos. Vimos que estas características son acción, tiempo, número y pues dentro del número hablamos sobre las personas en las que está dividida en tres, primera, segunda y tercera. La primera persona es la que expresa la idea que está hablando, la segunda persona es la que escucha esa idea y la tercera persona son las personas que están alrededor, que no tienen una participación activa en esa conversación, pero bueno, pues están allí, ¿no? Están ya sea escuchando o demás, ¿no? En algún momento de la conversación se van a volver parte, ya sea en primera persona o en segunda persona, pero en general la tercera persona es siempre la persona que está como en el entorno, fuera de la conversación, ¿ok? Muy bien. Entonces también, aparte de las características de los verbos, vamos a ver que tenemos dos tipos de verbos. Los primeros son regulares y los segundos son irregulares. Entonces vamos a anotar aquí tipos de verbos. Regulares e irregulares. Muy bien. Dentro de los verbos regulares, son todos aquellos verbos que mantienen su raíz en todas sus formas. Es decir, que cuando tú lo vas a usar, no se modifica, solamente cambia su terminación y no sufre mayor modificación en su estructura. Por ejemplo, tenemos en el ejemplo de un verbo regular, nadar, es el verbo, y se modifica nada. Si se dan cuenta, su raíz sigue siendo la misma, lo único que se modifica es su terminación, pero sigue siendo exactamente igual, pues se llama verbo regular, porque no modifica su raíz, sigue comenzando de la misma manera y de ahí no se altera más que su terminación, ¿ok? Ar, o. Muy bien. Verbos irregulares son aquellos que no mantienen su raíz en todas sus formas. Por ejemplo, tenemos el verbo dormir, dormir. Y ella sí sufre cambios cuando lo conjugamos, porque puede ser duermo, dormir, duermo, dormiré, etcétera. Entonces, es un verbo irregular porque modifica su raíz. Si se dan cuenta, en la parte inicial tiene dor y aquí duer. Por eso es un verbo irregular, porque modifica su estructura cuando se conjuga. Esos son los dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Después tenemos las formas del verbo. Y estas formas son dos formas. La primera es forma personal y la segunda es no personal. Así que vamos a ver primero la forma personal. Forma personal del verbo. Muy bien. Esta forma personal del verbo son aquellas que están conjugadas en un tiempo verbal. Un verbo en forma personal concuerda en persona y número con el sujeto de la oración. Por lo tanto, es muy común que se omita el pronombre personal. Es decir, es tan completa esta esta conjugación del verbo, que no es necesario que yo indique si se trata de una persona, sino que se da por entendido, se asume. Entonces, algunos de estos verbos se conjugan de forma regular y otros de forma irregular. Acuérdense, regular e irregular. Y a menudo ocurre que un verbo es regular en unos tiempos e irregular en otros tiempos. Entonces, esta forma de los verbos personales son aquellas formas en las que el verbo no lo complementa todo. Incluye a la persona de la que se está hablando, incluye las que lo hacen muy completo. Por ejemplo, vamos a escribir una oración aquí. Va a ser, podemos escribir, yo trabajo en un banco. En un banco. Pero cuando yo estoy usando la forma personal de verbo, sería lo mismo que si dijera, trabajo en un banco. Muy bien. Ya no es necesario que indique quién está trabajando, en este caso yo,
sino que aquí mismo el verbo me da la pauta para entender que la persona que está trabajando en el banco soy yo. Y entonces quedaría trabajo en un banco. Entendemos perfectamente. Por eso se le llama forma personal. Porque el verbo, de cierta manera, absorbe todas esas figuras, el pronombre personal del sujeto y se lo absorbe y al absorberlo queda entendido de qué se trata. Por eso es una forma personal. Muy bien. Seguimos adelante. La otra forma que tenemos ahí es la forma no personal. Muy bien, vamos a seguir trabajando. Formas no personales del verbo. Muy bien. Y esta forma se llama no personal del verbo porque las formas no conjugadas son las formas, perdón, no conjugadas, es decir, aquellas que están en infinitivo, en el gerundio y en el participio. Estas son fijas y no concuerdan, por tanto, no tienen que ver con el sujeto, ocupan un sujeto para saber cuál es la acción que se está desarrollando. Es decir, verbos en infinitivo, ustedes ya saben cuáles son, ar, er, ir, ir, y los verbos en gerundio, ando, yendo, y en participio, da, dos, das. Esos son los verbos que tenemos. Entonces, ahorita en el siguiente video vamos a seguir hablando sobre la forma no personal del verbo. Así que por favor pongan atención y ahorita nos vemos.